Veamos las fijas de neurocirugía. Quien te habla soy John Ortiz. Vamos. Muy bien, doctores. Veamos traumatismo cráneoencefálico, ¿correcto? Listo. Veamos, ¿cuál es la lesión cerebral en el momento del trauma debido a los mecanismos de fuerzas externas? En estas primeras preguntas, doctores, vamos a ver ciertas definiciones que me gustaría que tengas en cuenta ahora, en este momento, ¿ok? ¿Cuál es la lesión cerebral en el momento del trauma debido a los mecanismos de fuerza externa? Ok, doctores, eso se refiere a la lesión cerebral primaria, o sea, la primera lesión o lo que se da en el momento agudo del trauma. Ahora, ¿qué tipo de lesiones cerebral primaria tenemos? Por ejemplo, te dejo esta de acá. Conmoción, lesión nacional difusa, contusiones cerebrales focales, hemorragia intraparenquimal, laceraciones, hematomas traxiales, etc. ¿Ok? Son ejemplos de esta. Entonces, estas son evidencia del trauma, o mejor dicho, lesiones que se dan en el momento del trauma. ¿Ya? Eso se llama lesión cerebral primaria. En cambio, la lesión cerebral indirecta, resultante de mecanismos de lesión molecular posteriores a las lesiones agudas de sistema nervioso central o por el tratamiento también, eso se llama lesión cerebral secundaria, ¿correcto? Y tenemos ahí algunos tipos, por ejemplo, edema cerebral, hipertensión, convulsiones, infecciones intracranianas, fiebre, hematomas, hipotensión, hipertensión arterial, alteraciones del sodio, ¿correcto? Y trastorno de coagulación. Entonces, las de arriba son los que se dan en el momento agudo. Y las otras son las que se dan después, ¿correcto? Y no solo son por el mismo trauma, sino que también por el manejo del paciente. El traumatismo craneoencefálico se puede dividir morfológicamente en dos tipos, ¿ok? En fracturas craneales, o sea, básicamente problema del hueso, y en lesiones intracraneales, es decir, problema que está dentro del hueso, ¿ok? Los traumatismos craneoencefálicos tipo lesiones intracraneales, o sea, una de ellas, puede dividirse como, esta también se puede dividir en difusas o focales. Y acá te he traído algunas definiciones de difusa, de 3 de difusa y una de focal, ¿ya? Ejemplos nada más. ¿Qué lesión intracraneana difusa? Cuando el paciente tiene alteración neurológica no focal, a menudo con trastorno de sensorio y que la tomografía es normal y que se recupera. Eso ya te conté, es la conmoción o contusión, ¿ok? Otra lesión intracraneal difusa, en la cual la tomografía es normal al inicio o tiene edema difuso con distinción ausente entre la sustancia blanca y gris. Es decir, no puedo ver la diferencia entre estas dos sustancias, ¿ok? Entre estas dos partes pues, del parénquima, medio borroso se ve. Eso es la lesión hipóxico-isquémica severa. Otra lesión intracraneana difusa, que se da por desaceleración, le llaman lesión de cizallamiento. En la tomografía se ve múltiples hemorragias purtiformes, ¿ok? A menudo entre la sustancia gris y sustancia blanca, ¿ok? Esa es la famosa lesión axonal difusa, ¿ok? Ahora un ejemplo de lesión intracraneal focal. ¿Qué lesión intracraneal focal? Es aquella que tiene un área focal de lesión cerebral heterogénea, desde sangrado hasta necrosis, por eso lo heterogéneo. Más frecuente en lóbulos frontales y temporales, en horas puede formar luego un hematoma intracerebral o intraparenquimal o una contusión coalescente, también le llaman así. Doctores, esa es la famosa contusiones o contusión o contusiones, ¿correcto? Muy bien, tú ya conocías más o menos estos dos términos, pero acá te he traído algunas definiciones completas, ¿ok? Muy bien. Los pacientes con contusión cerebral, doctores, deben tener TAC dentro de cuánto. Ok, tú sabes que en la primera evaluación de una contusión cerebral, para llegar a una contusión cerebral, tienes que haberle tomado una tomografía, ¿correcto? Ya. ¿Viste la contusión cerebral? Esas hemorragias. Ok, perfecto. Heterogéneas, etc. ¿Cuándo debes pedirle otra tomografía dentro de las primeras 24 horas del estudio inicial, o sea, de esta tomografía? ¿Cuál es la imagen preferida en traumatismos craneoencefálicos? La imagen preferida, doctores, obviamente, es la tomografía sin contraste, no te olvides, ¿ok? Ante un paciente con un segundo trauma craneal, con hipertensión endocraniana por edema, por gran edema, hay que sospechar en, ok, acá te está preguntando un paciente que sufrió un trauma craneal, aparente conmoción, perdió la conciencia un rato, se recuperó y luego sufre otro golpe y hace un edema grave, severo, maligno, con hipertensión intracraniana maligna. Eso se llama síndrome de segundo impacto, típico de los futbolistas. ¿Cuál es el tipo de fractura craneal más frecuente, doctores? Ok, fractura craneal más frecuente es la fractura lineal y lo vas a ver así, como esa imagen o esa línea,
¿ok? Radiolúcida. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué imagen solicita ante una fractura de cráneo lineal? Ok, si yo veo una radiografía, veo una fractura de cráneo lineal, por más que tenga Glasgow de 15, se ganó ya su tomografía sin contraste. ¿Ok? Pregunta de examen. Ante un signo de mapache. Doctor, ¿qué signo de mapache? Es la equimosis periorbitaria, como estás viendo acá. ¿Ok? O escape de epistaxis, o sea, sangre y líquido cefalorraquídeo por nariz, como estás viendo acá, hay que sospechar en fractura de base de cráneo anterior. Pero si me dicen, pregunta de examen, signo de Battle, o sea, la equimosis retroauricular, y escape de líquido cefalorraquídeo y sangre a través de oído, hay que sospechar en fractura de base de cráneo media. Pero también puede decir media posterior o posterior, la que tú encuentres. ¿Ok? Las fracturas craneales típicas del lactante, ¿cuáles son? Por ejemplo, la fractura tipo ping-pong, ¿ok? O las fracturas diastáticas. Las diastáticas son porque el trazo de fractura llega a nivel de las suturas craneales y se separan los huesos. Y la de ping-pong es como una depresión, como si una pelota de ping-pong se hubiera impreso en el cráneo. La fractura de cráneo compuesta es aquella que lesiona además la... Ok, la fractura... Hay alguna, y esto quiero que quede sentado ahorita, ¿ok? La fractura de cráneo, muchas bibliografías, varias, y probablemente así quieran agarrarte a ti, así que vamos a sentar esta definición. La fractura de cráneo, para muchos, compuesta también le llaman abierta. Ten cuidado, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué, doctor? Bueno, esto se define porque hay una comunicación entre el interno con el externo, pero a través de la piel. O sea, una pérdida a nivel del cuero cabelludo, una discontinuidad de la piel a nivel del cuero cabelludo. ¿Correcto? Así definen esa fractura compuesta o para muchos abierta. Ten cuidado, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de fractura de peñasco más frecuente? A ver, en la fractura de peñasco hay dos tipos. La longitudinal que sigue este trazo, date cuenta que afecta oído externo, oído medio. Esta es la longitudinal, ¿ok? Y aquella que sigue este trazo, esta es la transversal, ¿correcto? Muy bien. La más frecuente es la longitudinal, con 80% de los casos. Pregunta de examen, ¿ah? Ten cuidado. Ahora, fractura de peñasco con hipoacusia de transmisión, desgarro del tímpano, otorragio, tolicorrea. Si te estoy diciendo que el trazo de fractura de la longitudinal es esta, mira cómo agarra oído medio, agarra tímpano, agarra conducto auditivo externo, o sea, oído externo, obviamente es compatible con toda esa clínica. Por lo tanto, te estoy hablando acá de la longitudinal. Pero si me dicen fractura de peñasco con hipoacusia de percepción, ah, no, ese es oído interno. Hemotímpano, o sea, la sangre que llega hacia el oído medio. Epistaxis y escape líquido cefalorraquídeo por acá. Ah, ya, doctor, eso es transversal. Así de acuerdo, ¿ok? Los traumatismos craneoencefálicos se pueden dividir en base a la severidad con la famosa escala de Glasgow. Esto es una pregunta, un insulto a tu cerebro, ¿no? La famosa escala de Glasgow, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros de la escala de Glasgow, doctores? Ok, son tres parámetros: respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora. Recuerda que la palpebral, doctores, va de 1 a 4, la verbal va de 1 a 5 y la motora va de 1 a 6, ¿ok? ¿Cuál es el valor mínimo y máximo? Obviamente 3 a 15. Cuando la escala de Glasgow es TEC leve, moderado y severo respectivamente. Ok, con los siguientes puntajes. Esto es severo, esto es moderado y esto es leve. ¿Ok? Según el ATLS, doctores, ¿ok? Del Colegio Americano de Cirugía, la frecuencia de traumatismo craneoencefálico leve, moderado y severo son respectivamente, ok, datito, doctores, ¿ah? 75% son leves, moderados 15% y severo, obviamente los menos frecuentes, 10%. Pregunta de examen: ¿qué hacer ante un TEC leve por Glasgow? O sea, yo evalúo con Glasgow, me sale TEC leve, 13 a 15. Ok, ¿qué hago? Lo tengo que observar. No es que lo hospitalizas, lo observas. Ok, ahí en tu sala de emergencia si quieres. Podrías pedir una radiografía e incluso podrías pedir una tomografía sin contraste si es que amerita. ¿Ok? Por más que tenga Glasgow 15 y tenga algo que te sospeche, que hay algo dentro ahí sangrando, etc., pide una tomografía. Si crees conveniente, nada más, ¿eh? No siempre. El TEC moderado por Glasgow, ok, ahí sí hay que hospitalizar y se ganó su tomografía sin contraste. En cambio, en TEC severo, todo esto pregunta de examen, ¿ah? Ahí, doctores, hay que hospitalizarlo, claro que sí, pero primero hay que intubarlo, ¿ok?
y luego su tomografía, obviamente, sin contraste. Hipertensión endocraniana, doctores. ¿Más de cuánto de PIC es definición de hipertensión endocraniana? La PIC normal, doctores, es de 5 a 15. Hablamos de hipertensión cuando es más de 15 milímetros de mercurio o más de 20 centímetros de agua. Ahora, esto, doctores, esta presión, esta PIC que se está elevando puede ser todavía compensado, ¿correcto? Siguiendo la fórmula o la teoría de Monroe-Kelly. ¿Qué hace el cerebro? Bueno, algo muy simple. Bota un líquido cefalorraquídeo, bota sangre venosa. Pero llega un momento que ya no puede compensarlo. Y cuando ya no puede compensar aparece clínica. Justo lo que te está preguntando acá. La triada inicial de la hipertensión endocraniana, doctores. Cuando ya aparece clínica se llama síndrome de hipertensión endocraniana. Ahí, doctores, aparece en este orden. La triada inicial, la triada clásica. Cefalea holocraniana pancraniana, ¿correcto? Que aumenta con la maniobra de Valsalva, con los movimientos. Los vómitos en proyectil, explosivos. Y el papiledema, que es por compresión del nervio óptico. Y el papiledema es bilateral, es el último en aparecer de los tres. ¿Cuál es la triada tardía de Cushing de la hipertensión endocraniana, doctores? Ok, acá tenemos así. Acá no hay un orden, por si acaso. ¿Eh? Es bradicardia, y por la bradicardia hace hipertensión y trastorno de ritmo ventilatorio, típicamente Cheyne-Stokes. ¿Ok? Y recuerda que esto aparece porque se está comprimiendo el bulbo raquídeo. ¿Ok? Es decir, el centro respiratorio y centro cardíaco. Pregunta de examen. ¿La cefalea de la hipertensión endocraniana se expresa o se explica? ¿Por qué? Por irritación del quinto par. ¿Cuál es el tipo de herniación en el sistema nervioso central más frecuente? Hay tres tipos muy conocidos. Hay más, pero tres muy importantes. Sulfaxina, uncal y amigdalar. La más frecuente es la uncal. Si hay herniación del gyrus singuli, mira, el gyrus singuli, o sea, justo debajo ahí del os. Lesión del lóbulo frontal y de la arteria cerebral anterior, o sea, se va a afectar la cara interna de los hemisferios, y aparece trastorno de conducta y paraparesia, justamente por eso. Hay que sospechar en la primera herniación que te comentaba, la herniación sulfaxina. Por otro lado, pregunta de examen. Si hay herniación del uncus, ya con eso te he dicho todo, lesión del tercer par, lesión de la vía piramidal, o sea, por lesión del tercer par aparece midriasis ipsilateral, y por lesión de la vía piramidal aparece hemiparesia contralateral. Lesión de la arteria cerebral posterior, trastorno del sensorio, midriasis ipsilateral, hemiparesia contralateral. Hay que sospechar en la herniación más frecuente, herniación uncal. ¿Ok? Si hay herniación de amígdalas cerebrales, doctores, lesión de bulbo, se comprime el bulbo y por ende aparece la triada de Cushing, hay que sospechar en, obviamente, la herniación amigdalar. ¿Ok? Muy bien. Complicaciones endocrinas que se puede dar en una hipertensión endocraniana, doctores. Sí, hay complicaciones endocrinas y hay tres muy importantes, básicamente por lesiones de la hipófisis. Se puede dar un hipopituitarismo, principalmente por lesionar la parte anterior de la hipófisis. Se puede dar un CIJAT que te lleva a hiponatremia, te puede darte una diabetes insípida que te lleva a hipernatremia y un cerebro perdedor de sal, así se llama el cuadro, que también te lleva a hiponatremia. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente la clínica de esto es los trastornos de sodio. ¿Dónde se maneja el paciente con hipertensión endocraniana, doctores? Todo paciente con hipertensión endocraniana tiene que ser manejado en la UCI. ¿Para qué? Para monitoreo de la PIC. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuántos grados debe estar levantado la cabecera dentro del manejo del paciente con hipertensión endocraniana? 30 grados. Eso ha permitido, doctores, que el flujo venoso sea mejor y así bajar la PIC. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hipertensión endocraniana? El tratamiento de elección para la hipertensión endocraniana, doctores, pero por TEC, por edema, ¿ok? Por edema, ¿ya? Hay que usar manitol de elección, a 1 gramo por kilo por bolo y luego 0.25, 0.5 gramos por kilo cada 6 o cada 8 horas. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿qué otra solución usaría además del manitol para bajar la PIC? Por ejemplo, la solución hipertónica. Recuerda que por el manitol tienes que tener cuidado con la volemia, ¿ok? Y con la diuresis. Con la solución hipertónica tienes que tener cuidado del sodio, ¿ya? Ante una hipertensión endocraniana por edema vasogénico, solo edema vasogénico, se prefiere usar que, por ejemplo, los edemas perilesionales, peritumorales, que hacen signo de dedo de guante en la tomografía. Ahí, muy bueno la dexametasona, ¿ya?
¿Qué tipo de ventilación instauraría usted para disminuir la hipertensión intracraniana? Al inicio, doctores, tiene que estar en normoventilación. Pero si sube de un momento a otro y quiero ayudarlo rápidamente, le hago una hiperventilación terapéutica. ¿Ok? Con eso que quiero bajar el CO, quiero barrerme el CO2, ya que la hipocapnia genera vasoconstricción cerebral. Y eso impide la llegada de sangre y por ende bajar la PIC. Ante un politraumatismo, pregunta de examen, la causa más probable de muerte, ¿cuál sería? Obviamente dentro del politraumatismo que se ha golpeado la cabeza, ¿ya? En ese contexto, la causa más probable de muerte, pregunta de examen ha venido así tal cual, sería edema cerebral, ¿ya? Ya que eso te lleva a hipertensión, enclavamiento y muerte. ¿En quién es más frecuente la hipertensión intracraniana benigna? También llamada, doctores, pseudotumor cerebri. Muy bien, esta es más frecuente en mujeres jóvenes obesas, ¿ya? Y la causa más frecuente de esta hipertensión intracraniana benigna, doctores, ¿cuál es? Idiopática, veto a saber. Pero hay otros factores secundarios como lupus, o sea, colagenopatías, fármacos de repente, TEC mismo incluso, etc. Pero las idiopáticas son las más frecuentes. Ante un paciente mujer obesa, mira, con clínica de hipertensión, síntomas visuales, papiledema, tinnitus, punción lumbar elevada, pero la neuroimagen está normal. O sea, tiene clínica de hipertensión y neuroimagen normal, piensa en pseudotumor cerebri o hipertensión intracraniana benigna. ¿Cuál es el manejo inicial de la hipertensión intracraniana benigna, doctores? El manejo inicial viene a ser, primero, bajar de peso, ¿correcto? Darle inhibidores de anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Topiramato también puedes utilizar. Y en algunos casos, si no responde a eso, le puedes agregar diuréticos de asa. Esto es para el manejo de base, cuando el paciente no está tan grave, ¿correcto? Pero si viene con síntomas graves de urgencia, ¿qué podrías darle ahí? Ahí sí tienes que plantear, de inicio le das acetazolamida rápidamente, corticoides te puede ayudar, punción lumbar evacuatoria, pero lo ideal es hacer cirugía. O sea, todo eso, acetazolamida, corticoide, punción lumbar evacuatoria, es mientras estás esperando que entre a sala. ¿Correcto? Muy bien. Y por cierto, ¿qué procedimiento se hace en esta hipertensión intracraniana benigna? Se hace la fenestración de la vaina del nervio óptico, el ONSF, o la derivación del líquido cefalorraquídeo, cualquiera de las dos. ¿Ok? Muy bien. Hidrocefalia. ¿Cómo puede clasificar las hidrocefalias según la continuidad de la circulación del líquido cefalorraquídeo? Ok, hay dos maneras, comunicante y no comunicante. ¿Ya? La comunicante es cuando hay hidrocefalia, que es la dilatación de los ventrículos laterales por la acumulación del líquido cefalorraquídeo. Se dirá que es comunicante cuando la circulación del líquido cefalorraquídeo está intacta, no hay algo que lo obstruya. ¿Ok? Ahí es comunicante. Y digo no comunicante como cuando hay algo que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ese es no comunicante. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo de las hidrocefalias, doctores? El manejo de las hidrocefalias obviamente suele ser la derivación del líquido cefalorraquídeo, que puede ser ventrículo peritoneal o ventrículo atrial, por ejemplo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hidrocefalia normotensiva? ¿Ok? Hidrocefalia normotensiva. Ahí la causa más frecuente es idiopática, veto a saber, desconocida. Pero puede ser secundario, por ejemplo, a una hemorragia subaracnoidea, a un trauma, etc. ¿Cuál es la triada clínica de la hidrocefalia normotensiva? Esta hidrocefalia normotensiva no va con hipertensión endocraniana, por si acaso. Por eso dice normotensiva, ¿ya? Simplemente es una acumulación de líquido, nada más. ¿Ok? Y dilatación, obviamente, de los ventrículos laterales. Entonces no va con clínica de hipertensión. ¿Con qué clínica va? Con su propia clínica. La triada de Hacking-Adams, que incluye demencia, incontinencia urinaria y trastorno de la marcha, o sea, ataxia. Ante un paciente con triada de Hacking-Adams, punción lumbar normal la presión y neuroimagen con hidrocefalia, como estamos viendo acá, esa dilatación de los ventrículos laterales, ahí hay que sospechar justamente en hidrocefalia normotensiva. ¿Cuál es el manejo de hidrocefalia normotensiva? La derivación, doctores. Derivación del líquido cefalorraquídeo. Puede ser ventrículo peritoneal, primera línea, o ventrículo atrial. Hematomas intracraneales. Ante una pregunta de un hematoma, digamos que tú estás frente a una pregunta de neurocirugía, ¿ok? Y sabes que es una pregunta de hematoma. Fíjate, ¿hay trauma evidente y agudo? Sí. Si te dicen eso, piensa en hematoma epidural y subdural agudo.
¿correcto? Pero si te dicen, una pregunta de hematoma, sin trauma evidente, pero agudo, ¿ok? Sin trauma evidente, o sea, espontáneo o no traumático, piensa en hemorragia subaracnoidea o intraparenquimal. Estoy hablando de los tipos espontáneos, ¿ok? Porque también pueden ser traumáticos. Ante una pregunta de hematoma con golpecito hace tiempo, piensa en hemorragia o hematoma subdural subagudo, ¿ok? Crónico. Recuerda que subagudo va de 3 días a 3 semanas y crónico va de más de 3 semanas. Pregunta de examen. Ante un hematoma ubicado entre el hueso y la dura madre, o sea, arriba de la dura madre, por lesión de la arteria meningia media, periodo de lucidez, el periodo lúcido de Petit, no te olvides. Tomografía con hiperdensidad bicóncava, como estamos viendo aquí en la imagen, en lente biconvexo. Hay que sospechar obviamente de un hematoma epidural, no te olvides. ¿Cuál es el manejo del hematoma epidural, doctores? El manejo del hematoma epidural, en algunos casos se puede plantear observación, estoy de acuerdo, ¿ok? Pero lo más probable es que a ti te pregunten el manejo quirúrgico, que es craneotomía, más drenaje, más ligadura arterial, porque si no va a seguir sangrando. Pregunta de examen, ¿el manejo de hematomas epidurales de fosa posterior cuál es? Ah, no, si es fosa posterior, de frente, doctores. Hay que operarlo, sí o sí, cirugía de inmediato. Y vino una clave que decía ventriculostomía y craneotomía suboccipital, ¿ya? Pregunta de examen, ¿cuál es el vaso afectado en un hematoma subdural? El vaso afectado, doctores, son los vasos penetrantes o puente cortical, ¿ya? También te pueden decir penetrantes. Vena, puente cortical. Pregunta de examen, ha venido. Ante un hematoma ubicado entre la dura madre y el aracnoides, ¿correcto? O sea, subdural, debajo de la dura madre, por ruptura de venas corticales. Clínica progresiva, increciendo desde el momento del trauma. TEC con hiperdensidad semilunar. ¿Hay que sospechar? Ah, cuando es semilunar, ya de frente yo pienso que es subdural. Y si es hiperdenso, digo que es agudo. Es un subdural agudo. ¿Cuál es el manejo de hematoma subdural agudo, doctores? El manejo también. Craneotomía, más drenaje. Puede haber manejo observacional, ¿ok? Expectante, pero seguramente a ti te van a preguntar craneotomía, más drenaje. Pregunta exámenes más. ¿En qué paciente se suele presentar el hematoma subdural subagudo y crónico o crónico? Ok, esto se suele presentar, doctores, en pacientes ancianos, añosos, ¿ok? Que alcohólicos también, o que toman anticoagulantes o antiplaquetarios. Ahora sí, mira, si a ti te presentan una pregunta de hematoma y se dice que el hematoma está ubicado entre la dura madre y el aracnoides, ¿ok? O sea, debajo de la dura madre, por venas corticales, clínica progresiva pero lenta, en semanas o días, y la tomografía con hipo o isodensidad semilunar, ah, ya, pues. Si me dicen semilunar, como estás viendo acá, ¿ok? Eso ya es subdural. Y si me dicen que es isodenso, pienso en subagudo. Y si me dicen hipodenso, pienso en crónico. Recuerda, subagudo de 3 días a 3 semanas y crónico más de 3 semanas. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo del hematoma subdural, subagudo y o crónico? Observacional y corticoide en algunos casos se puede plantear, ¿ya? No siempre, por si acaso, ¿ya? Pero podría plantearse. Ahora, doctor, observacional, ¿por qué de frente? Porque la mayoría de estos pacientes son pacientes ancianos con múltiples patologías, así que mandarlo a sala de frente no es conveniente. Puede ser que entre y no salga, así que ten cuidado. Por eso, segunda opción, incluso plantean solamente la trepanación más drenaje, nada más, ¿ya? Bueno, 71. Ante un sangrado, pregunta de examen, ¿ah? Ante un sangrado espontáneo, ubicado entre la pía madre y el aracnoides, o sea, debajo del aracnoides, en el espacio subaracnoideo, por aneurisma roto, clínica muy rápida de un momento a otro. ¿Qué clínica muy rápida, doctor? Cefalea intensa, ¿ok? Súbita, que rápidamente lo lleva a trastorno de sensorio y que al examen hay rigidez de nuca. No te olvides eso, ¿ah? Muy bien, con hiperdensidad debajo
Del aracnoides, obviamente del espacio subaracnoideo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del sangrado de la hemorragia subaracnoidea? La ubicación más frecuente, doctores, son las cisternas basales. Otra opción, cisura de Silvio también. Otra, interhemisférica. ¿Ok? En ese orden más o menos. ¿Cuánto es el sangrado que se ve en el grado 1, 2, 3 y 4 de la escala de Fisher? Bueno, si te preguntan la escala de Fisher, doctores, 1 es que no hay sangrado. 2 es que es un sangrado que tiene un grosor menor de 1 milímetro. 3 que tiene un grosor más de 1 milímetro. Y 4 es un sangrado dentro del parénquima o intraventricular. ¿Qué prueba se debe solicitar para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea si la TEM salió negativa? Recuerda que lo primero que tengo que pedir es TEM, sin contraste, o tomografía sin contraste. Si me sale negativo, pero tengo alta sospecha, le pido estudio de líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, para ver hematíes en líquido cefalorraquídeo, lo cual no es normal que haya, ni una hematía. ¿Qué prueba solicita en una hemorragia subaracnoidea ante la cirugía? No te olvides, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es un aneurisma roto. Entonces, antes de la cirugía yo tengo que ubicar el aneurisma. ¿Dónde está? Ya sé que es una hemorragia subaracnoidea, pero tengo que ubicarla. En ese caso, doctores, hay que pedir arteriografía o angiografía. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la hemorragia subaracnoidea? En ese caso, doctores, el manejo es reparación del aneurisma rápido dentro de las primeras 24 horas. Pregunta de examen en algunos casos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia intraparenquimal? No te olvides, de subaracnoidea es aneurisma, pero de hemorragia intraparenquimal es la enfermedad hipertensiva que genera aneurismas, o microaneurismas, mejor dicho. Por otro, la pregunta de examen, ¿ah? Por otro lado, ¿qué etiología pensaré si es anciano con hemorragia intraparenquimal? Ahí pienso en ancianos, además de la enfermedad hipertensiva, voy a pensar lo que es la angiopatía amiloide. Ahora, lo mismo pero en jóvenes, hemorragia intraparenquimal, ahí pienso un poquito más en malformación arteriovenosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las ubicaciones más frecuentes de hemorragia intraparenquimal? Pregunta de examen, doctores. Según el estudio Interac, primer puesto putamen, segundo puesto cápsula interna, tercer puesto tálamo y cuarto puesto cápsula externa. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo te lo van a presentar? Así. Hay un sangrado espontáneo ubicado en el parénquima cerebral por microaneurismas rotos, clínica muy rápida, ¿ok? De un momento a otro, súbito, y tomografía con hiperdensidad dentro del parénquima, obviamente. Hay que sospechar y lo vamos a ver así, ¿no? Así lo vamos a ver. En una hemorragia intraparenquimal. ¿Cuál es el manejo de la hemorragia intraparenquimal, doctores? El manejo es manejo médico más menos cirugía, ¿correcto? No siempre se opera porque está dentro del parénquima. Hay ciertas condiciones muy específicas para operarlo. ¿Ok? Muy bien, pero lo principal es manejo médico. Es lo principal. Tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central, doctores, son más frecuentes a nivel de... Ok, recordemos que es más frecuente supratentorial en adultos, ¿correcto? Ya que en niños suele ser más frecuente infratentorial. Exceptuando de repente los menores de un año, donde ahí puede ser supratentorial más frecuente. ¿Ok? Muy bien. Pregunta de examen. Ante signos de hipertensión endocraniana por probable tumoración, hay que solicitar... Ok, si te comentan una clínica de hipertensión endocraniana y tú sospechas que es un tumor, porque ha sido una hipertensión endocraniana que ha ido increciendo poco a poco, etc. ¿Qué imagen le pido? Obviamente, doctor, es una tomografía. ¿Ok? Lo primero que tienes que pedir, lo más simple. ¿Cuál es el tipo de neoplasia más frecuente del sistema nervioso central? El tipo de neoplasia, doctores, en el sistema nervioso central hay dos tipos. Primarios, o sea, que son propios del sistema nervioso central, y los otros que son metastásicos. Los más frecuentes son estos, metastásicos. Y lo voy a ver así en la tomografía. Varios, mira, varios voy a ver. Y son, como te dije, supratentoriales. Los cánceres primarios que más frecuente causan metástasis cerebral, ¿cuáles son? Si hablamos de la metástasis, ¿de dónde vienen con mayor frecuencia? Cáncer de pulmón y cáncer de mama. Otra cosa es que te diga cuál es el de mayor riesgo en metastizar al cerebro. Ahí es melanoma. ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la metástasis cerebral, doctores? Como te dije, supratentoriales.
¿Cuál es el tumor del sistema nervioso central más maligno, doctores? Más frecuente primario y que difícilmente hace metástasis fuera del sistema nervioso central, doctores. Y que lo vería así, ¿ok? Con esas densidades heterogéneas, porque hay sangre, hay necrosis, ¿ok? Así lo veo, lóbulo frontal o frontoparietal, con densidades heterogéneas, que son áreas de necrosis, áreas de hemorragia. Y es el más maligno, es el más frecuente primario maligno también, y que no suele hacer metástasis a distancia, sino arriba nomás. Doctor, estamos hablando de un tipo de astrocitoma, el glioblastoma multiforme, ¿ya? ¿Cuál es el tumor primario del sistema nervioso central? Benigno, ¿ya? Es más, para muchos el más frecuente benigno, frecuente en mujeres añosas como masa extraaxial. Es más, yo le agregaré ahí asociado a cáncer de mama en mujeres. Y que, apúntalo también ahí, que depende del leptomeninges o nace de la meninges. Y que en la tomografía lo vamos a ver así, con una captación uniforme de contraste, como un chinchón que parte de la meninges. Ese es el meningioma. Otro, pregunta de examen, ¿cuál es el tumor primario del sistema nervioso central, frecuente en niños y adolescentes, supracelular, o sea, está en el medio, ahí encima de la silla turca, y que viene con hemianopsia bitemporal, primero de las partes inferiores, o de los cuadrantes inferiores? ¿Ok? O sea, si esta es la vista, la parte inferior es lo que se va a afectar, luego arriba, pero bitemporal. ¿Ok? Muy bien. Y se ve así, como una masa quística, ¿correcto? Ahí central, supracelular, y que va a ser por crecimiento daño de la hipófisis, o sea, clínica neuroendocrina. ¿Ok? Estoy hablando del cráneo faringioma, típico de niños. Recuerda que esto deriva de la bolsa de Rathke, datito. Bueno, ¿cuál es el tumor primario del sistema nervioso central más benigno? El más benigno, ¿correcto? No te estoy diciendo el más frecuente benigno, te estoy diciendo el más buenito, ¿ya? El que mejor responde al tratamiento por eso. Y que a la anatomopatología se ve células en huevo frito. O sea, más o menos así, ¿no? En huevo frito. ¿Ok? Muy bien. ¿De quién estamos hablando, autores? Del famoso oligodendroglioma. Y se vería así, como una masa hipodensa. Doctor, ¿hipodensa parece blanco? Lo que pasa es que este blanco, y por acá también algunos blancos no se ve bien, ¿ok? ¿Qué son? Calcificaciones. Meningioma, craniofaringioma y oligodendroglioma hacen calcificaciones. ¿Ok? Apúntalo. Muy bien. Ante un recién nacido con masa a nivel sacro, pero que no tiene líquido cefalorraquídeo, simplemente es una masa, hay que sospechar en ese caso, doctores, sospechemos en un sarcoma sacrococcigio. Y se ve como una tumoración, parece como si fuera un defecto de tubo neural, pero no hay líquido cefalorraquídeo ahí, es una masa. Obviamente con diferentes tejidos, por eso es un teratoma. Pregunta de examen. Patología raquimedular. ¿Cómo se llama el síndrome de hemisección medular? Pregunta de examen, autores, han preguntado sobre esto, sobre el famoso síndrome de Brown-Séquard, ¿ok? Síndrome de hemisección medular, el cual se caracteriza ¿por qué? Porque en el lado de la lesión, ¿ya? En el mismo lado de la lesión va a haber clínica de alteración de primera motoneurona, o sea, de vía piramidal, y vibratoria posicional. En cambio, en el lado contralateral, alteración termoalgésica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se le llama al síndrome medular central? Ese es otro que pueden preguntarte, por epónimo. A ese le llaman Schneider. ¿Correcto? En la cual desde acá, desde el conducto ependimario, va creciendo, y al crecer afecta una sección del cuerpo. Y en esa sección que se va a ver una alteración, primero, termoalgésica. Y conforme va creciendo va a haber clínica motora de primera o de segunda motoneurona. Pregunta de examen. Ante la sospecha de una lesión de médula espinal, la neuroimagen a solicitar, ¿cuál es? No te olvides, la neuroimagen que se debe pedir para evaluar cabeza arriba, hematomas, por un TEC, sospecha de un tumor, sospecha de edema, ok, ahí pide tomografía sin contraste. O bueno, tomografía, ¿ya? Pero si quieres evaluar fosa posterior, o quieres evaluar acá,
lesiones pequeñas arriba, pequeñitas, que no lo puede ver de repente por la tomografía, o médula espinal y columna, en esos casos pide resonancia magnética. ¿Ok? ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la hernia discal, doctores? Ok, la hernia discal es una protusión del disco intervertebral, ¿correcto? Que puede generar problemas, principalmente nerviosos, ¿ok? Por compresión. Entonces, la ubicación más frecuente en toda la columna es a nivel lumbosacro, justamente entre L5 y S1, o sea, entre la vértebra L5 y la vértebra S1. ¿Cuál es el desplazamiento más frecuente de la hernia discal entre la vértebra L5 y S1, que es la más frecuente, por cierto, y qué raíz se afecta? Ok, cuando se protruye ese disco intervertebral, hace un desplazamiento. El desplazamiento más frecuente que hace es posterolateral. Y al hacer ese desplazamiento posterolateral, es que afecta la raíz S1 con mayor frecuencia. Si hace otro desplazamiento diferente al posterolateral, afectará otra raíz u otra cosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se llama el dolor de la hernia discal que afecta a la raíz S1? Recordar que la S1, doctores, que es la raíz más frecuentemente afectada en hernia discal lumbosacra, inerva toda esta región, mira, toda la cara glúteo y toda la cara posterior del miembro inferior del mismo lado. Entonces justamente va a aparecer un dolor a ese nivel. ¿Eso cómo se llama? Lumbociática, ¿ya? ¿Qué maniobra se usa en la hernia discal lumbosacra? Durante la evaluación, doctores, el paciente va a venir con dolor, obviamente, pero tú haces maniobras. Por ejemplo, la maniobra de la segue, la cual consiste en poner al paciente en decúbito dorsal, levantar el miembro inferior del mismo lado afectado sin que se flexione levantarlo, y si genera dolor, es la segue positivo. El Bragar es levantando el miembro de la misma manera, pero generando una dorsiflexión del pie. ¿Ok? Si genera dolor, también positivo. Si se afecta la raíz S1 en una hernia discal, ¿qué movimiento se podría afectar? No siempre, pero si se afecta la clínica motora, ahí sería lo siguiente. No puede extender la cadera, no puede flexionar la rodilla, no puede hacer flexión plantar, y tampoco eversión del pie, y también se pierde el reflejo de Aquiles. Toda esa clínica motora por lesión de raíz S1. No siempre, pero eso se puede dar. Pregunta de examen, ¿qué prueba se solicita en la hernia discal, doctores? La prueba que se solicita, obviamente, es resonancia magnética, por lo mismo que quiero evaluar columna y médula, ¿ok? Y raíces nerviosas. ¿Cuál es el manejo de la hernia discal lumbosacra, doctores? Lo primero, aunque no lo creas, es manejo médico, que baje de peso, analgésicos, fisioterapia, etc. Relajantes musculares, etc. ¿Ok? Y si no responde a esto, doctores, recién ahí plantea la cirugía. O cuando ya hay focalización, o mejor dicho, déficit motor, pérdida del control de esfínteres, o hay una progresión clínica que no calma con el manejo médico. ¿Cuál es el desplazamiento más frecuente de la hernia discal entre las vértebras C6 y C7? A nivel cervical, doctores, es menos frecuente la herniación, pero si es que se diera, sería más frecuente entre C6 y C7. Ya, te están preguntando acá qué desplazamiento se da y qué raíz se afecta. Entonces, el desplazamiento que se da es el foraminal y por ende, por ese motivo es que se afecta la raíz C7. Entonces, es la raíz más frecuentemente afectada. ¿Ok? ¿Cómo se llama el dolor de la hernia discal por la afectación de la raíz C7? Ahí, doctores, es la cervicobraquialgia. O sea, el dolor viene desde acá y todo de este lado. Obviamente en el lado de la herniación. ¿Ok? Cervicobraquialgia. ¿Qué maniobras se usan en la hernia discal cervical? Hay dos maniobras que puedes usar. La maniobra de Spurling, que consiste en hacer una extensión pequeña de la cabeza, del cuello, y generando presión yendo al lado de la herniación, doctores. Si eso se encadena dolor, Spurling positivo. Y la maniobra de alivio, doctores, es haciendo abducción del miembro superior del mismo lado. ¿Ok? Muy bien. Si se afecta la raíz C7 en una hernia discal, ¿no? O sea, cervical, ¿qué movimiento se puede afectar? Los movimientos que se puede afectar son extensión del codo, flexo-extensión de muñeca y se pierde el reflejo tricipital. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de la hernia discal cervical más frecuente? O sea, de la C7. El manejo igual, primero el manejo médico, doctores. Analgesia, fisioterapia, esperando que baje la inflamación de la herniación y que baje la clínica. Si no mejora, ya pues planteas ahí manejo quirúrgico.
¿Cómo se llama la fractura de C1, o sea, del atlas, la cual es en estallido y se da por fuerzas verticales, comprimiendo las masas laterales del C1, y que es en realidad una fractura del arco anterior y posterior? Bueno, anterior y posterior, ¿ok? Muy bien. Haciendo que estas porciones se desplacen hacia los lados, ¿ok? Por compresión a este nivel, desde arriba, desde el occipital, ¿ok? Desde la base del cráneo. Muy bien, eso se llama la fractura de Jefferson, ¿correcto? Y en la radiografía, doctor, ¿qué vería? Esto de acá, si se dan cuenta, esto y esto están desplazados. Vas a ver entonces dos cosas. Las masas laterales del C1 se desplazan hacia las afueras, es decir, ya no van a estar al mismo nivel de C2. Y dos, es que hay un aumento del espacio de la apófisis odontoides con el C1. ¿Ok? Se aumenta el espacio. ¿Ok? Muy bien. No te olvides esas radiografías, ¿ah? ¿Cómo se llama la fractura de C2, o sea, del axis, por hiperextensión y que es una fractura de los pedículos? O sea, una fractura a este nivel, a este nivel. Esa es la famosa fractura del ahorcado y es por hiperextensión, por esto. ¿Ok? Muy bien. La fractura de odontoides, pregunta examen, ¿se debe a fuerzas de? Ya, esta para mí es un dudareme, la clave que dio con areme fue flexión, ¿ya? Pero en la literatura tú vas a ver que los mecanismos son de flexo-extensión, por si acaso. Si viene igualita, no importa. Marcas flexión, ya vino en pregunta de examen. ¿Qué grado de fractura del odontoides es cuando se fractura por encima del ligamento transverso? Ok, fractura de odontoides, doctores, tenemos tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es cuando la fractura, doctores, está por encima del ligamento transverso. Tú sabes que hay ligamento transverso que pasa acá. Si el trazo de fractura está a ese nivel es tipo 1, o sea, por encima del ligamento transverso. El tipo 2 es cuando agarra la base del odontoides. Y el tipo 3 es cuando el trazo de fractura llega al cuerpo del odontoides. Muy bien, por lo tanto este sería tipo 1 o grado 1. Este sería grado 2, ¿ok? Base de odontoides. Y acá, cuando llega al cuerpo del C2, sería grado 3. ¿Ok? Muy bien. Según la AO, es una clasificación que ya no se pregunta tanto, pero bueno, ¿qué tipo de fractura de columna hay? Hay tres tipos, por compresión, distracción y torsión. Según Dennis, lo divide en tres columnas, ¿ok? Columna anterior, media y posterior. Y plantea un juego de mecanismos de ahí. ¿Esos mecanismos cuáles son? Compresión, estallido, flexodistracción y fractura, luxación o luxofractura. ¿Correcto? Esto es según Dennis. Dennis plantea las tres columnas, anterior, media y posterior. Dependiendo de dónde está, es que lo clasifica. ¿Ok? Si un TLIX, a ver, ¿qué es TLIX, doctores? TLIX es el score de severidad y clasificación de injuria toracolumbar nomás, ¿ah? Toracolumbar. Muy bien. Este TLIX, por si acaso, evalúa tres parámetros, ¿ok? Injuria o morfología de la injuria, el estado del ligamento posterior, ¿correcto? Del complejo ligamentario posterior, mejor dicho, y estado neurológico. Este va de 1 a 4, este 0, 2, 3, este 0, 2, 3, 2, 3. ¿Ok? Muy bien, y tiene que hacerse una sumatoria de estos tres valores, de este, de este, de este. ¿Correcto? Muy bien. Si la sumatoria es menos de 4, igual a 4 o mayor a 4, ¿qué hay que hacer? Si es menor a 4, no requiere cirugía. ¿Ok? Si es 4, puede como no puede requerir cirugía. Y si es mayor de 4, sí requiere cirugía. ¿Ya? Para eso sirve el TLIX. Ahora, pregunta de examen. Han preguntado cuál es el tipo de fractura más grave en una fractura de columna vertebral. Bueno, ahí, o dorso lumbar. Ahí, doctores, voy a basarme en la secuencia de TLIX, en la cual, según la injuria, ¿quién tiene mayor puntaje? La distracción. Y la clave que dio en el examen que dieron fue también distracción. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se lesiona en el grado 1, 2, 3, 4, 5 del Sunderland respectivamente? Doctores, según Sunderland hay 5 grados, ahí está, 1 a 5. Y según Seddon hay la neuropraxia, axonomesis y neurotmesis, que equivale la neuropraxia a grado 1, axonomesis a grado 2 y la neurotmesis a grado 5. Bueno, en el grado 1, ¿qué se lesiona? Primero mira la imagen. Esto viene a ser la mielina, esto viene a ser el endoneuro, esto viene a ser
el epineuro, discúlpame, perineuro, y esto el epineuro. ¿Correcto? Dependiendo qué se lesiona, nos va a dar un grado. Por ejemplo, si se lesiona la mielina, ese es el grado 1. ¿Ya? Mielina es grado 1. Si se lesiona el axón, como estás viendo acá, grado 2. Si se lesiona el endoneuro, ese es grado 3. ¿Correcto? Ahí está. Y grado 4, cuando se lesiona el perineuro, y grado 5, cuando se lesiona el epineuro, o sea, ya hasta acá, pues. ¿Ok? Muy bien. Según Seddon, ¿qué grado de lesión de nervio hay? Bueno, tenemos la neuropraxia, que equivale al grado 1 de Sunderland, axonomesis, que equivale al grado 2, y neurosmesis, que equivale al grado 5 de Sunderland. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué incluye la cromatolisis? La cromatolisis, doctores, son los cambios que va a ocurrir, ¿ok?, en la neurona, ¿ya? En el cuerpo neuronal, para ser más exactos, ¿ya? Cuando hay una lesión de nervio o neurona. Miren, esta es una neurona normal con su axón y su soma normal y sus dendritas. Pero mira qué pasa una lesión. Acá ocurre una degeneración anterograda o waleriana, una degeneración retrógrada y la cromatolisis a nivel del núcleo. ¿Y qué cambios ocurren en la cromatolisis? Uno, el soma se hincha, se vuelve más tumefacto, el núcleo se vuelve periférico, los cuerpos de Nis se disminuyen y aumenta el número de mitocondrias. Estos 4 cambios ocurren en la cromatolisis o en el núcleo, ¿ok? O en el cuerpo, mejor dicho. Pregunta de examen, cuando se lesiona un nervio o neurona, ¿qué cambios ocurren? ¿Ok? Eso, ¿no? La degeneración waleriana, esta de acá, la degeneración retrógrada, esto de acá, y la cromatolisis, que ya te había comentado. Muy bien. Si no puede hacer dorsiflexión del tobillo, ¿es por lesión de qué? Bueno, es una pregunta muy puntual de la raíz L4. Esto secundario a un trauma fue la pregunta. ¿Cómo se define la enfermedad de Grisel? La enfermedad de Grisel, doctores, es una subluxación atlantoaxial no traumática espontánea rotatoria. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿ha venido enfermedad de Grisel? La clave fue subluxación atlantoaxial. ¿En quiénes se suele presentar la enfermedad de Grisel? Esto es de etapa pediátrica, doctores, menores de 12 años, ¿ok? Y que tienen infecciones previas otorrinolaringológicas, ¿ok? O una cirugía también puede ser. En algunos casos hasta trauma, aunque la definición es no traumática. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Grisel, doctores? La clínica es simple, ¿ok? Te van a contar un niño que viene con dolor cervical, tortícolis e incluso una rotación o tendencia a la rotación del cuello o la cabeza. ¿Ok? ¿Cuál es el examen de elección para la enfermedad de Grisel, doctores? Acá el examen de elección, quiero ver ese hueso que se está subluxando. Ah, ya. Entonces tengo que pedirle tomografía, pues. Tomografía es el examen de elección. ¿Cuál suele ser el manejo de la enfermedad de Grisel? Hay una clasificación para la enfermedad de Grisel, ¿ya? Pero el manejo suele incluir lo siguiente. Primero, manejo médico, reposo, analgésicos, incluso antibióticos si es que hay una infección que está predisponiendo a esto, ¿ok? Y collarín, que puede ser collarín blando o rígido, ¿ok? Si es grado 3, 4, 5, tracción e incluso hasta cirugía, ¿ya? En el grado 1, 2, lo que se suele utilizar es hasta collarín. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del mieloma tumoral? O sea, si hay una mielopatía, mejor dicho, mielopatía tumoral, el lugar más frecuente, doctores, es a nivel torácico, a menos que sea por metástasis, que sería ahí a nivel lumbar. ¿Ya? No te olvides, apúntalo. ¿Cuál es el germen más frecuente en absceso epidural en columna? Ok, si hay un absceso epidural, los abscesos epidurales pueden ser acá. Pero si hay uno en columna, también puede haber. Y ahí el más frecuente es S. aureus. ¿Ok? Ahora, miren. Ante un antecedente de coagulopatía, dolor agudo en columna, ¿ya? Puede ser por un trauma de repente, y signos de compresión medular, por este antecedente de coagulopatía, ¿qué voy a pensar? Doctor, que se está desarrollando un hematoma ahí. Claro, un hematoma epidural, pero en columna. En columna. ¿Ok? Muy bien. Anomalía del sistema nervioso central. Tipo de anomalías vasculares según Cormick. Según Cormick, doctores, hay 4 tipos. ¿Ok? Angiomas venosos, que es como vemos acá, esta imagen. ¿Ok? Angioma venoso. Malformaciones arteriovenosas, los famosos MAP. Acá está los MAP. Como si fueran ovillos. 3. Telangiectasias capilares. Acá está.
¿ok? Y 4, malformación cavernosas o también le llaman cavernomas, ¿ya? Pregunta de examen, ¿cuál es la anomalía vascular de estas de acá que te he comentado que tiene menor riesgo de sangrado? Es el angioma venoso, que para muchos es el más frecuente también. Angioma venoso. Ante una MAP, doctores, ¿qué se debe solicitar? Hay que solicitar resonancia magnética, doctores, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver ahí? ¿Cómo se ve en una neuroimagen del MAP? Como un ovillo o como un nido. Ahí está, como ovillo o como nido, o sea, así. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tipo de encefalocele hay según ubicación? Los encefalocele, doctores, son defectos del tubo neural, junto a los anencefálicos y junto a los espinas bífidas. Hay tipo frontal, nasoetmoidal, parietal u occipital. El tratamiento es reparación quirúrgica. ¿Y qué tipo de espina bífida existen? Hay espina bífida oculta o abierta. La definición es que hay o no hay piel encima de eso. Las ocultas se suelen ver así de esta manera, en la cual la piel está intacta y más bien se puede ver una depresión, una fosita, cambio de coloración de la piel a ese nivel, un mechón de pelo, etc. ¿Ok? Y las abiertas, doctores, cuando no hay continuidad de la piel, pueden ser por un meningocele, que es solamente acumulación de líquido cefalorraquídeo, o mielomeningocele, ¿ok? Que va a ir tanto tejido nervioso como líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. Y estas, doctores, suelen, lo más frecuente, a nivel lumbo-sacro. ¿Ok? O a nivel lumbar también te pueden decir. ¿Correcto? Muy bien. El manejo, obviamente, es la reparación quirúrgica de este defecto, calmando o dándole antibióticos por la gran infección que puede tener. ¿Ok? Y hay que pedirle neuroimagen tipo resonancia magnética, tanto en columna como en cabeza, porque se asocian malformaciones. ¿Ya? Para este caso, para la oculta, puedo pedirle una ecografía si estoy sospechando en una oculta. Ecografía. Muy bien, esos son los tipos entonces. ¿Correcto? Muy bien, doctores.